Había una vez un bello país llamado Argentina. Oh, pero ni están para los amigos. Allí se gozaba plenamente de cantidad de derechos, regulaciones e impuestos. Una tierra rica y soberana con la mitad de la población pobre y la casta política bien cagada en guita. Todo era garche, polenta y felicidad hasta que el malvado imperio libertario atacó, trayendo consigo una serie de terribles propuestas y medidas. Y hoy les vengo a contar de qué tratan esas nefastas medidas del mal. Bueno, ya había hecho un video con las propuestas de Avanza Libertad, pero la verdad que se hizo demasiado largo y tedioso, así que ahora vamos a ver las propuestas del Frente Libertario de una forma mucho más dinámica y general. Desde ya que muchos aspectos y medidas específicas de todo esto van a quedar de lado, así que pueden remitirse o al tedioso video original o bien al PDF oficial de Avanza Libertad. Ambos enlaces en la descripción. Los aspectos generales a tratar: impuestos, regulaciones, sindicatos, Estado, sistema previsional, asistencialismo, educación, salud y seguridad. Entonces, impuestos. El plan sería bajarlos al menor valor posible y reducirlos en el sentido de cantidad y variedad. Es decir, que hayan pocos. La reducción impositiva significa 5 cosas. 1. Menor costo de vida. Con menos impuestos, todo es más barato. No nos olvidemos que en términos generales, entre un 40 y un 60% de los costos de los productos y servicios son impuestos. 2. Mayor poder adquisitivo. Si el Estado no te quita tu plata con impuestos, esa plata te queda para gastos, inversión, etc. 3. Verdadera reactivación económica. Más recursos en manos de la gente, es más consumo, inversión, etc. Hablamos de recursos propios, no que le sacaron a otro. 4. Más inclusión formal. Al haber menos impuestos, más gente puede pagarlos, evitando así la informalidad y la morosidad. Los impuestos altos son una gran causa de evasión. ¿Te preocupa que el Estado se desfinancie si bajan los impuestos? Bueno, no. 5. Impuestos más bajos significan mayor recaudación. Lo expuse 1000 veces ya, pero es sencillamente el concepto de la curva de Laffer. Impuestos más bajos permiten que más gente los pueda pagar. ¿No crees que sea así? ¿O no crees que funcione en Argentina? Las municipalidades de Capitán Sarmiento y Reconquista bajaron impuestos y tasas alrededor de un 45% y recaudaron casi un 50% más, así que evidentemente funciona. Y el Estado no solo no se desfinanciaría, sino que recaudaría más. Les comento también, por las dudas, que no resulta práctico estar en la informalidad, porque eso te deja sin herramientas financieras, sin garantías, sin préstamos, sin medios de pago, etc. Es decir, quedás fuera del sistema, fuera de competencia. Y ni hablar del riesgo legal. Estar al día con los impuestos, cuando son lógicos y pagables, es un buen incentivo para acceder a las facilidades antes mencionadas. Regulaciones. Simplificar y flexibilizar el sistema laboral actual, reduciendo burocracia, costos y dándole mayor libertad al empleador, tanto para contratar como para despedir. Las legislaciones y derechos actuales solo vienen logrando cada vez más informalidad, es decir, ningún derecho en absoluto. Si queremos que haya mayor economía formal, más aportantes y más empleo genuino, hay que tener las condiciones necesarias para que se genere. ¿Tenés miedo que esto derive en despidos y explotación? Bueno, no. En los países más libres del mundo, sin todas estas montañas de regulaciones, sin sindicatos mafiosos y patoteros, y sin el Estado presente y sus gloriosos derechos adquiridos, no tienen ni desempleo ni explotación. De hecho, el salario de un trabajador de esos países rinde mucho más que el salario de un trabajador acá. ¿No crees en eso? Macanudo, como digo siempre, genera vos empleo bajo estas condiciones y después nos contás lo fácil que es. ¿Crees que acá no funcionaría? A los empresarios no les resulta redituable andar tomando y echando gente todo el tiempo, ya que lleva tiempo adaptar a un empleado, volverlo productivo y demás. De cualquier manera, si igual suponemos que las empresas son malas, al ser mucho más fácil generar empleo, es mucho más fácil conseguir otro trabajo. O bien, generar vos otra alternativa. Al haber competencia, hay muchas más opciones. Si la empresa A es explotadora y la empresa B no, los trabajadores se van a ir a la empresa B, dejando la empresa A sin empleados y sin poder producir. O esos mismos empleados se van y generan la empresa C, la cual le va a competir a la empresa A. Así es como funciona la competencia. Como expliqué en mi video sobre sacarla a los ricos, la explotación se da ante la falta de opciones. Porque claro, si te vas de acá, ¿a dónde te vas a ir? Sindicatos. Se propone democratizarlos y volverlos opcionales. Esto quiere decir que cada uno va a poder elegir si formar parte o no de uno u otro sindicato, si quiere aportar, si quiere su obra social, etc. Además, se eliminaría la posibilidad de reelección continua e indefinida de un mismo representante, fomentando
perdiendo así la verdadera democracia. Salvo que estés en contra de la democracia y que te encante darle poder ilimitado a esos capos sindicales que viven 1000 veces mejor que los empleados a los cuales dicen defender, la verdad que no deberías tener problemas con esto. Nadie va a eliminar los sindicatos, ni te va a prohibir formar parte, aportar y o contribuir con ellos. Nadie te va a prohibir reclamar por lo que vos quieras. La libertad incluye libertad de expresión y de elección. De hecho, el sindicalismo actual no es muy libre que digamos, ¿no? Estado. La idea es achicarlo y reducirlo al mínimo necesario, eliminando toda la raviolada, es decir, desapareciendo todas esas oficinas burocráticas que solo existen para justificar cargos públicos y cuyos únicos resultados son más costo para los argentinos y más burocracia que hace que todo funcione peor. Ojo, esto no significa eliminar al Estado, ni dejar a todos los empleados públicos en la calle, sino que se trata de que el Estado opere de forma eficiente y ágil solo con lo que hace falta. Además, el proceso de achicamiento involucra una serie de medidas para pasar empleados públicos al sector privado, sin dejar a nadie en la calle. A menos que te encante la burocracia estatal sin sentido, los trámites eternos y el gasto desmedido y deficitario, y pilas de empleados que no hacen absolutamente nada, no deberías tener problemas con esto. Sistema previsional. El objetivo es volver a sistemas de jubilación privados, donde cada uno elija dónde y cómo cobrar su jubilación. También se plantea igual edad jubilatoria para hombres y mujeres, y claro, que solo se jubile gente con aportes. Desde ya, esto parte de la base de que bajo las nuevas legislaciones laborales y modificaciones impositivas ya no haya informalidad, y que todos puedan aportar, ahorrar y demás. Hace décadas que crece el número de jubilados sin aportes, justamente por la informalidad que hay, la cual a su vez es producto de las condiciones inviables que hay para la generación de empleo legítimo. Y recordemos que es el empleo genuino el que permite aportar y tener una jubilación real. De otra manera, los que cobran sin haber aportado están sacando de la lata en la que nunca pusieron, gracias a lo cual los jubilados terminan cobrando miserias. Asistencialismo. La ayuda tendría que ser a quien lo necesite y de forma eficiente y temporal. De otra manera, se están manteniendo generaciones y generaciones de vagos o hijos de los contribuyentes, O como prefieran llamarles. En lugar de estar regalando efectivo, la asistencia que se propone consta específicamente de cobertura de alimentos, salud, educación y capacitación, así como la reinserción laboral, y todo de forma temporal. Es decir, en lugar de darles directamente plata, solo se les pagarían esos bienes o servicios. A ver, la idea es que nadie necesita ayuda del Estado, ¿me explico? En un país que funciona bien, no existen los planes sociales, o son muy pocos, solo para situaciones excepcionales. Actualmente se tira plata para todos lados, que no se sabe bien dónde termina, y cuyo resultado es que después de 70 años de asistencialismo estatal brutal, no desapareció ni una sola villa, y tenemos unas 22 millones de personas viviendo de planes sociales. Básicamente la mitad del país. No es para festejar que la gente necesite ayuda del Estado, ¿no te parece? Educación. Básicamente, sistema de vouchers. Esto mismo funciona perfectamente en Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, algunas partes de Italia, algunos estados de Estados Unidos. Lo que busca este sistema es financiar directamente a los alumnos en lugar de a todo el sistema educativo, al mismo tiempo que fomenta la competencia entre los colegios, logrando mejores niveles educativos. Tipito tiene un video hablando de esto mismo. También se proponen más y mejores exámenes estandarizados para conocer el verdadero nivel educativo, cosa que el actual gobierno rechaza rotundamente porque eso expondría nuevamente el pésimo nivel que tenemos. Si no, vean los resultados de las últimas pruebas PISA. Y todo esto desde la premisa de mayor libertad para las entidades educativas en cuanto a qué enseñar, cómo enseñarlo, bajo qué condiciones, con qué docentes, etc. Es decir, todo lo que hace a la libre competencia. Por las dudas, nada de todo esto significa o implica dejar sin educación a alguien. Todos tendrían asegurado de una u otra manera el acceso a la educación, solo que esta vez los fondos serían administrados de una mejor manera, más eficiente y práctica. Salvo que les guste el sistema actual, donde los alumnos casi no tienen clases, terminan el colegio sin entender textos simples, se sigue valorando la memoria por sobre el entendimiento, miles de docentes con licencias eternas, planes educativos arcaicos y con adoctrinamiento y bajada de línea. Salvo que de verdad les guste todo eso, no deberían tener ningún problema con este sistema. La otra es que sean unos pobres diablos, inútiles, incompetentes y mediocres, Unos perdedores. en cuyo caso todas las propuestas de Avanza Libertad deberían darles miedito. Unos pobres perdedores. Salud.
En pocas palabras, obra social pública. Es decir, al igual que con el sistema de vouchers, en lugar de mantener a todo el sistema de salud, lo que se haría es pagarle específicamente la atención a los pacientes que lo necesiten. De esta manera, los fondos se utilizan de manera más eficiente, al mismo tiempo que se le asegura a todo ciudadano tener acceso de una u otra manera al sistema de salud. También se plantea quitarle el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Actualmente, aunque no uses la obra social del sindicato, si estás afiliado, lo cual es básicamente obligatorio, la estás pagando igual, además de todas las demás irregularidades al respecto. Hay que entender también que bajo todo este sistema que plantea Avanza Libertad, el costo de vida es mucho más bajo, los productos y los servicios son más accesibles, de manera que tener educación y salud privadas, por ejemplo, sería mucho más sencillo. Hoy todo eso es carísimo gracias a la cantidad de impuestos que tiene todo, las regulaciones, costos laborales y demás. De otra manera, podés seguir festejando la salud pública actual, con hospitales vacíos que se reinauguran 45 veces, los que funcionan bien lo hacen cayéndose a pedazos y saturadísimos, y claro, sistema de salud pública que la casta política casualmente jamás utiliza, lo mismo que sucede con la educación pública. Seguridad. Reforma del sistema procesal y penal, terminando con el garantismo, la famosa puerta giratoria. Esa que hace que los delincuentes queden en libertad. Bajando la edad de imputabilidad y buscando que todo ciudadano se haga responsable de sus actos. Básicamente se terminó la joda. Los presos no votarían más. Una lástima para el kirchnerismo, que siempre gana por afano en las cárceles. Y tampoco podrían cobrar ningún tipo de subsidio estatal. Y obviamente, mejor capacitación y equipamiento para las fuerzas de seguridad, así como la reivindicación de las mismas como agentes del orden que están para proteger al ciudadano honesto. Entiendo también que dentro de estas reformas los presos tendrían que trabajar sí o sí dentro de las cárceles. Creo haber escuchado a varios referentes planteando esto, aunque no pude encontrar el texto en el PDF. Salvo que seas un malviviente, nada de todo esto debería molestarte. Eso sería todo. Nuevamente, les recuerdo que resumí todo al extremo, dejando de lado muchísimos detalles respecto de los procesos y medidas para llevar a cabo todo esto. Los mismos están en el archivo original. Si no, en mi video anterior también tienen un resumen un poco más completo al respecto. Dejo los enlaces de ambos en la descripción. Y antes de finalizar, les sugiero que estudien un poco el caso de Irlanda como ejemplo, un país que recientemente tomó muchas de estas medidas, bajando impuestos, quitando regulaciones, reduciendo el gasto público y demás. Uno de los países más libres del mundo, actualmente en el puesto 5. Y ahora tiene un PBI per cápita alrededor de un 40% más alto que Estados Unidos. Honestamente, no pude encontrar mejores propuestas en ningún otro partido. Todos proponen más de lo mismo, Estado regulando y administrando todo. Lo cual es lógico, porque se quieren dar más poder a ellos mismos. Eso, o propuestas vacías del tipo bajar la pobreza, desarrollar el país, hacer crecer la economía, pero jamás explican cómo harían todo eso. Ustedes elegirán libremente si quieren parecerse más a Irlanda o a Venezuela. Gracias por quedarse hasta el final y perdón por la demora, pero con la vuelta a la normalidad el trabajo me deja mucho menos tiempo para esto, lo cual ni en pedo significa que vaya a dejar de hacerlo. La batalla cultural sigue. ¡Saludos!